En primer lugar quería hacer los agradecimientos del caso. Primero, hola. Ahí, bueno, voy a hacer. Primero hacer los agradecimientos, ahí sí. Bueno, primero hacer, es que son muchos, desde acá se ven muchos, así que somos muchos, sí, somos muchos. Así que primero hacer el agradecimiento a las autoridades de la universidad, no tanto por haberme invitado, no solo por haberme invitado, sino porque esta fue una universidad en la que yo, como recién comentaba Carlos, fui docente, trabajé, laburé en una época que era complicado laburar de docente, había unos salarios, yo me acuerdo, recordaba hoy con el compañero rector que los salarios eran tales que yo tenía que dar, para dedicarme a la docencia, tenía que dar en ese entonces 6 cursos. Trabajaba, era la época donde en los diarios salía lo de maestros o profesores taxi, que daban en muchos colegios para juntar un sueldo. Yo daba clase en el CBC, en la Universidad de Buenos Aires, en General Sarmiento, y encontré en UNCI, en la Universidad de Quilmes, un lugar que después se fue plasmando bastante en diferentes universidades del conurbano bonaerense, que fue no solo un lugar para ganar el pan, levantar el mango, dedicándome a lo que a mí me gustaba, que era la docencia y la investigación en economía, sino también un lugar donde me dejaron dar una materia. Carlos me recordaba recién, se llamaba Corrientes Económicas Contemporáneas. Era un programa dentro de la licenciatura en Comercio Internacional donde yo hacía un esfuerzo y que fue apoyado por las autoridades de entonces, que creo que era el rector, el papá de Alejandro Villar en ese entonces, para dar una economía, una teoría económica que en ese entonces me costaba más definirla, pero era una economía, nosotros le decíamos heterodoxa, que es lo contrario de la ortodoxia, que básicamente quiere decir alternativa, distinta. Fíjense, yo daba clase acá, recordaba en los 90, en pleno auge del neoliberalismo, del menemismo, y la verdad es que los planes de estudio de buena parte de las universidades de todo el país, de toda la región, de todo el mundo, pero incluso de las universidades públicas, eran planes de estudio que estaban amoldados y que estaban diseñados a imagen y semejanza de los programas de enseñanza de las grandes universidades de los países centrales. Por eso hoy venir acá a la Universidad de Quilmes, donde yo di un programa que armé yo, que me dejaron armar y que me dejaron enseñar. Tuve a Carlos de alumnos, pero otros tantos que no veía hace rato y son hoy docentes en la universidad, pero que yo creía que se tenía que dar en la universidad pública, porque la universidad pública la paga el Estado, la pagan todos los argentinos, así que tenía sentido dar en la universidad pública economía que pensara en la realidad de los argentinos. Así que ver hoy unas fotos que me llegaron en el teléfono de la Casa Rosada, de algunos otros lugares públicos tan caros, tan importantes para nosotros, ver esas fotos con una bandera norteamericana flameando, la verdad que me llenó de dolor. No porque eso signifique necesariamente que hayamos vuelto a la época de la colonia, que una potencia extranjera hacía flamear su bandera en los espacios de gobierno, pero me hizo acordar estar acá a algo que yo creo que es central y que hoy en este acto, en un acto en el marco de la Semana de la Memoria, tan significativo en los 40 años del golpe del 76 y desarrollado en la universidad pública, con algo que quería agradecerle por eso a las autoridades, porque es un acto no para esa comunidad universitaria exclusivamente, abierto a los vecinos, abierto a la comunidad de acá de Quilmes y de la zona, porque ahí ya me encontré con algunos que me dicen que han venido desde otros lugares a presenciar esta charla, pero me hace acordar que un gobierno circunstancialmente puede poner banderitas extranjeras y de potencias extranjeras en lugares públicos y lugares tan simbólicos como es la Casa Rosada, etc. Pero poner esas banderitas que van a lo simbólico
y que van a un poco a la imagen y a generar postales que uno pensaba que no iba a volver a ver en el país, no pasa por alto el hecho de que muchos de nosotros, como los rectores de esta universidad y de otras, los docentes, los investigadores de esta universidad, más allá y de otras universidades nacionales, más allá de esas banderitas que pueden flamear por un rato en algún lado de nuestra Argentina, más allá de eso, mantienen en alto lo único que nosotros tenemos que mantener en alto en nuestro corazón, que es la bandera argentina. Así que podrán llenarnos de banderas extranjeras, pero mientras en las universidades del país, bancadas por el pueblo argentino, se sigan discutiendo estos temas, se trata simplemente de una foto, de algo, como recién decía Mario, que yo creo que es central, que es muy importante. Después iba a tener algunas palabras políticas, más políticas, porque esto pretendo que sea una charla más académica y no académica, sea más vinculada con cuestiones económicas y con lo que se está conmemorando y con el título, pero yo lo que encuentro central es que en nuestras universidades públicas nacionales se siga desarrollando pensamiento nacional, se siga desarrollando pensamiento vinculado a nuestro pueblo, vinculado a lo popular. Y entonces pueden hacer y llenar de banderitas extranjeras lo que quieran llenar, pero nosotros vamos a tener bien en claro que la patria está acá adentro, en el país, que la defendemos mucho. Y como bien decía nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner en una frase que creo que encierra muchísimas cosas, que más allá de estas visitas raras que ocurren de pronto, que la patria para nosotros es tan importante porque la patria es el otro. Decía lo de Mario porque yo estoy convencido de que los lugares que eligieron para llevar al presidente norteamericano, que es un presidente de otro país y que hay que atenderlo y recibirlo como tal, y no hay que bajarle ni subirle el precio, simplemente eso, pero que lo hayan llevado en esta semana al Parque de la Memoria, que lo hayan llevado al Centro Cultural Néstor Kirchner, que han cerrado para los argentinos, pero abierto para los extranjeros, porque esto ya es un patrón que se repite, que hayan puesto esa bandera. Yo creo que con toda la tranquilidad que uno lo puede decir, entra dentro de esa secuencia y de esa saga de provocaciones que va llevando adelante un gobierno como el de Macri, que ha asumido hace muy poco, pero que apunta a determinados símbolos, a determinadas creencias, a determinadas sensaciones y sentimientos del 49% que no lo votó, que yo creo que ya se ponen un poquito reñidas con ese aire republicano, democrático, dialoguista y abierto que predicaban en la campaña electoral. Si quieren dialogar, si quieren consensuar, si quieren discutir, si quieren ser republicanos y democráticos, les digo desde acá, desde Quilmes y con mucho orgullo, dejen de provocar a buena parte de los argentinos. Porque nosotros sí somos verdaderamente democráticos, populares, nacionales, no vamos a responder con la misma moneda, no vamos a responder a esas provocaciones, pero sí tenemos muy en claro qué pensamos y sepan todos que lo demuestra la multitud que se ha reunido hoy acá, que no nos van a poder, por más que se hagan amigos o sean socios de los canales de televisión y de los diarios de más difusión en la Argentina, no nos van a callar la boca. No puedo dejar de decirlo, dejar de agradecer que los espacios del pueblo trabajen para el pueblo, y entonces esta actividad yo la enmarco dentro de cuál tiene que ser el papel de una universidad pública. Voy a hacer un breve comentario. En algún momento, en la década de los 90, lo decía hoy charlando con Villar, en la época de los 90, la verdad es que privatizaron nuestras empresas,
nacionales, privatizaron en buena medida nuestra salud, nuestra educación, pero no llegaron a privatizar la universidad pública argentina, en Argentina. Hubo un intento más adelante, ¿se acuerdan ya sobre el final del ciclo neoliberal con el gobierno de la Alianza? En algún momento en los 90 aprobaron una ley de educación superior que abría las puertas al arancelamiento. A mí me tocó estar, como han estado algunos compañeros, con la discusión de los fondos buitres, también en la plaza de los dos congresos, del lado de afuera, en aquel entonces, manifestándome en contra de la ley de educación superior que abría el camino a la privatización. Pero después vino un ministro, no ya de Menem, sino de la Alianza, se llamó López Murphy, y sí, compañero de muchos de los que hoy ocupan cargos de responsabilidad dentro del equipo económico de Macri, que vino a bajar el presupuesto de las universidades nacionales y se encontró con una marcha inmensa, formidable, que le impidió llevar adelante ese recorte, ese ajuste. Y yo recordaba entonces que si bien en los 90 la privatización no llegó a la universidad de manera abierta, de manera completa, no se privatizó, no se le vendió a un privado las universidades de Buenos Aires, de Córdoba, la Universidad de Quilmes, sí a través de diferentes instrumentos a veces más sutiles y más perversos, instrumentos ocultos, se avanzó en el proceso de privatización de la universidad pública durante el neoliberalismo. Y eso se hizo básicamente a través del ajuste y el recorte de los presupuestos. Poco hablaba de eso Carlos también, porque cuando a la universidad se le seca el presupuesto, entonces las tareas de la universidad nacional y pública se ven muchas veces reducidas a su mínima expresión. Nosotros en los 90 hablábamos de convertir a la universidad pública en un enseñadero, en un lugar, y yo, perdonen la referencia personal, yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ahí en Córdoba y Junín, que es una universidad que opera en la morgue judicial. Vieron que tiene esa gran chimenea, está alrededor de la morgue, no era su lugar original, ahí estaba la Facultad de Medicina, pero la facultad tiene una arquitectura muy extraña, donde nosotros como estudiantes encontrábamos que tiene como 2 edificios o 3, pero no se puede pasar de un edificio a otro, porque habían hecho tabiques que bloqueaban el camino que unían los diferentes edificios, de la misma forma que no había un comedor estudiantil ni ningún lugar para la reunión de los estudiantes. Esto lo había hecho la dictadura militar, que no solo había cambiado los planes de estudio, reconvirtiéndolos a imagen y semejanza de los programas de estudio del extranjero, particularmente de Estados Unidos, siguiendo los mandatos de Washington, que había mandado a reformar todas las carreras de economía del continente, sino que además había cambiado la arquitectura para que los estudiantes no se pudieran reunir, no pudieran transitar, para que prácticamente se vieran expulsados de ese edificio, porque se les ocurría que cuando los estudiantes no solo van a la universidad a estudiar, sino que también van a reunirse, a hacer política, como decía la compañera, en los centros de estudiantes, a reflexionar, a hacer actividades de extensión y de reflexión. Lo que ocurre en la universidad no es solo que se producen profesionales y se producen diplomas y gente que porta y lleva esos diplomas, sino que se produce lo que únicamente y primariamente solo puede aparecer en la universidad pública, que es pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? La Universidad Pública Argentina nació con esa reforma del 18, con la queja de los estudiantes de que no había pensamiento crítico. Esa reforma del 18 la universidad pública, gratuita, cogobernada como una cuna, como una usina de pensamiento crítico y por tanto de pensamiento nacional,
de pensamiento que actúa en sintonía de las necesidades de nuestro pueblo. Es acá que quiero decir unas palabras vinculadas con el tema de nuestra conferencia, de nuestra charla de hoy. Muy atinado, lo mencionaba un poco y lo ponía Carlos, y que me da pie a mí a hacer una disertación, digamos, una conferencia, que sé que han concurrido vecinos, que no todos ustedes son miembros de la comunidad universitaria, pero me voy a permitir reflexionar un poco en una universidad sobre temas un poquito más profundos de los que probablemente me soporte el panel de Intratables, ¿no? Cuando uno va ahí y empieza ese programa de chimentos políticos, que empiezan los gritos, o esos periodistas militantes de las corporaciones mediáticas que vienen con la agenda de los medios de comunicación vaciada de contenido, como decía Carlos, que no te permiten. Esos son, nos decían a los periodistas que actuaban en la televisión pública, cuando yo decía que el pensamiento crítico probablemente solo puedan hacer en la universidad pública, no quiero decir que alguna universidad privada, pero principalmente, así como la ciencia básica son atributos de la universidad pública, probablemente el periodismo crítico y más profundo y pensante también solo pueda proliferar principalmente en los medios públicos. Miren cómo han pervertido y confundido las cosas a buena parte del pueblo argentino, que han tratado de decir que el periodismo militante estaba del lado de los medios públicos, cuando yo creo que el periodismo militante, pero militante y vergonzante, porque la pregunta es, ¿qué militan los periodistas cuando toman determinadas posiciones? Y es vergonzante porque probablemente muchos de los periodistas que operaban dentro del marco de los medios públicos tenían un pensamiento político, mientras muchos de los periodistas que estaban dentro de los medios privados también militaban, pero militaban para causas inconfesables, que eran la causa de la billetera y el bolsillo de los dueños de los conglomerados mediáticos que los albergaban. No me estoy refiriendo a todos los casos, pero indudablemente esto se proyecta también a la cuestión de esa televisión tan vacía que llevó al problema que yo quiero plantear hoy. Que es que venimos de una campaña electoral, a mí me tocó protagonizar algunos tramos de esa campaña electoral como funcionario, pero también como candidato. Y fue una campaña electoral, la verdad, perturbadora. La verdad que cuando se vea y se observe en perspectiva histórica, cuando alguien mire desde el futuro la campaña electoral en la que salió electo Mauricio Macri, yo creo que van a poder dictaminar sencilla y claramente que ninguno de los problemas fundamentales de nuestro país y de nuestro pueblo fueron discutidos en esa campaña electoral. Se habló de cualquier otra cosa. Se habló de cualquier otra cosa. Y esto no es casualidad. Fue una campaña electoral que se trataba de cuestiones laterales, de cuestiones menores, de cuestiones a veces metafísicas, de cuestiones prácticamente de forma, y nunca se discutieron los temas centrales que efectivamente estaban en juego en la elección. Pero en aquel momento, a través de esa campaña, que contó con la complicidad y a veces con la ingeniería y la arquitectura de los medios masivos de comunicación dominantes, que todo el tiempo se ocupaban de distraer la atención de los votantes y de nuestro pueblo acerca de las cuestiones centrales que estaban en discusión efectivamente en las urnas, pero no en la campaña. A punto tal que cada vez que a mí me tocó dar una de estas charlas, tal vez no en una universidad, a veces vengo de dar una en Córdoba con 20.000 participantes, que en Córdoba se acercaron a esa plaza, yo creo porque otro de los rasgos del presente es que está saliendo a la luz que la cadena nacional militante y politizada y que apostaba a una alternativa política no era la que estaba precisamente en la TV pública o cuando hablaba nuestra presidenta, sino que esa cadena nacional era la de los medios privados de comunicación que respondían a determinados objetivos políticos y por tanto a determinados intereses económicos. Y hoy salta a la luz, por eso yo veo que algunos que inadvertidamente experimentaron y transitaron esa campaña electoral,
hoy están desesperados, aún no habiendo votado a los candidatos de nuestro partido, porque se están dando cuenta que la cadena nacional de los medios privados y de los medios que responden a intereses políticos y que responden a determinados grupos económicos, se dedican a seguir desinformando y a predicar una suerte de pensamiento único donde ya no informan, como antes no informaban, pero en todo caso había dos campanas y hoy empieza a haber una sola campana. Entonces yo creo que hay una necesidad imperiosa de los argentinos, de nuestra sociedad, de informarse de otra manera, porque por más desprevenido que esté, por más que esté en su laburo, persiguiendo parar la olla, que no le interese la política ni los políticos, que haya votado a uno o a otro, se encuentra con que en todos los canales de televisión dicen exactamente lo mismo y que son posiciones laudatorias, consagratorias, aplaudidoras del gobierno actual de Mauricio Macri. Con lo cual, evidentemente, salta a la luz, probablemente un poco tarde, que esos medios de comunicación no se dedican a informar, y menos todavía a informar objetivamente, muchos de ellos, con honrosas excepciones. Pero entonces, esto y esta charla de hoy me permite hablar de un tema que es muy difícil, que me ha ocurrido estar en diferentes, y quiero decir que los 20.000 personas presentes no es el número que doy yo, es el que daba, por ejemplo, el diario La Voz, que es del Grupo Clarín. O sea que evidentemente son eventos masivos, así de masivos como es esta reunión hoy acá, porque además de quienes están de acuerdo con nosotros o con algunos de nosotros, hay muchos que se quieren informar y eso es un bien escaso y muy difícil de conseguir en la Argentina de Macri. Información. Otra información que no sea esa información sesgada que busca aplaudir y festejar todas las medidas que va tomando el gobierno de Macri, o a veces esconder, festejar algunas, esconder otras y sobre todo esconder sus consecuencias. Pero me tocó a mí, muy tempranamente, que me preguntaran cuál es el programa económico de Macri. Hablar del plan económico de Macri. Como estamos acá hablando de ajuste, endeudamiento, desindustrialización, me ha tocado la difícil tarea de caracterizar un programa económico de un gobierno que se dedica sistemáticamente a ocultar sus objetivos económicos, a ocultarlos. Es decir, esta es una tarea de detective, prácticamente. Una tarea de enigma. ¿Cuál es el programa económico de Macri? ¿Qué viene a hacer Macri a la Argentina? ¿Qué piensa Macri de la economía argentina y de la orientación de la economía nacional? ¿Qué objetivos de corto, mediano y largo plazo tiene para la economía argentina? Bueno, esto es algo que no apareció en la campaña electoral. Que sí apareció claramente, lo quiero reivindicar acá, del lado del Frente para la Victoria, cuando fundamentalmente nuestro candidato de entonces, Daniel Scioli, dijo que venía a instalar una agenda de desarrollo, una agenda de inclusión social, independientemente de a dónde ha llegado esa discusión. Había un planteo que estaba vinculado con problemas centrales de la economía argentina, y del otro lado nos encontrábamos con la nada misma, con eso que vimos todos, de globitos de colores, de bailecitos extraños, casi... iba a decir una palabra fea, pero desarticulados, podemos decir, para no ofender a nadie. Pero la verdad es que la campaña electoral se trató de que Macri no dijera qué venía a hacer al país. Con lo cual nos toca a nosotros, cual egiptólogos, tratar de descifrar y entender sin esa piedra roseta, ¿Qué carajo vino a hacer Macri a la Argentina? Y es muy bueno el tema de esta charla, porque tengo un viejo vicio de cuando era docente en esta universidad y en otras, de un poco estudiar antes de venir a hablar. Y me dediqué a repasar
algunos planes económicos que se implementaron en la República Argentina en diversos gobiernos. Porque a Macri lo vamos conociendo por sus actos, que además vienen bastante pulidos, tergiversados, maquillados, a través del mecanismo, de la usina, del engranaje, del instrumento y la herramienta de propaganda oficial, que hoy está conformada por medios de comunicación que no se dicen oficialistas, pero son militantes del macrismo. Y entonces tenemos que comprenderlo por lo que va desgranando en su actividad cotidiana. Y entonces contamos ya con 100 días de gobierno de Macri. Entonces yo me dediqué, antes de hablar un poco del plan económico de Macri, de repasar, por ejemplo, el plan económico que se conoce históricamente como Plan Prevish, que vino precedido de algo que se conoció como el Informe Prevish. Es el plan económico implementado a partir del año 55 en la Argentina. Hay un texto, está disponible en la red, lo pueden ver, se llama Informe Prevish. No es tan largo, no es tan pesado y es interesante para leerlo, porque es el informe de este señor, Raúl Prevish, que es un teórico de envergadura, al que yo respeto como teórico. Tengo mis críticas, pero como teórico lo respeto. Era keynesiano, en eso yo siento alguna afinidad. Escribí un librito que se llamaba Guía de Keynes, que fue el primer libro de texto para explicar el pensamiento keynesiano acá en la Argentina. Fue uno de los principales voceros de la teoría de Keynes, pero acá escribió un documento que la verdad es deplorable, que se llamó Informe Prevish. Yo voy a leer algunos, muy breves, y para no aburrirlos, muy breves, algunos puntos de ese Informe Prevish, que fue lo que precedió, digamos, lo que vino antes del plan económico de la dictadura militar que apareció después del derrocamiento del general Perón. Y repasaba también, siempre estudiar tiene estos privilegios, ¿no? El que tiene tiempo y el que se hace un espacio para estudiar, y ahora con todos esos medios que están disponibles en la red, no quiero ser como Aguad, ¿no? Que prácticamente descubrió internet en ocasión de ser ministro del área, ¿no? Yo quiero decir que cuando me tocó ser ministro de Economía, ya sabía un poco qué era la economía. Le recomiendo a Macri que nombre ministros en cada área que tengan algún mínimo conocimiento del área que vienen a... Pero fuera de esto, quiero leer alguna frase textual y después recordar algo de esto que fue el Informe Prevish. Decía textual: la Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico. El punto central del Informe Prevish es caracterizar el gobierno peronista como un gobierno de crisis. Después empieza a caracterizar lo que había hecho el gobierno del general, los dos gobiernos del general Perón, y dice que desalentó las exportaciones, dilapidó las reservas en nacionalizaciones, repatriaciones de deuda, porque ustedes saben que si alguien desendeudó la Argentina fue Perón, que entregó el país con deuda cero, y generar déficit en la balanza de pagos. Dijo que las inversiones públicas se habían concentrado en inversiones no productivas, que el Estado había crecido demasiado. No usó la palabra ñoqui, pero claro, ni la palabra grasa, pero la sugería que las políticas salariales y monetarias, o sea, crediticias expansivas, habían generado mucha inflación, que había excesiva regulación de la actividad económica. Y una vez dicho esto, expuso algunas cifras mentirosas, desmentidas por todas las estadísticas nacionales e internacionales,
acerca de qué había ocurrido durante los 2 periodos de gobierno de Perón, marcando que la tasa de crecimiento del 46 al 55 había estado en el orden del 3,5%, cuando incluso la CEPAL, o sea, las Naciones Unidas, incluso Prebisch, cuando antes de ser funcionario de la dictadura había estado en Naciones Unidas, había reconocido que el crecimiento de la economía había estado en un promedio del 12%. Yo lo resumo porque antes de llevar adelante el plan económico de la Libertadora, que nosotros llamamos fusiladora, pero antes